Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La maldición del hombre lobo de Terence Fisher. Terence Fisher es uno de los grandes genios y maestros del cine de terror que, bueno, en la mayoría de películas que realizó Terence Fisher lo hizo para la productora Hammer, la productora grandiosa y maravillosa productora Hammer, que se especializó en el cine de terror gótico, lo que se denominó el gótico inglés. Bueno, Terence Fisher hizo, como digo, una inmensidad de películas buenísimas, unas auténticas joyas del cine de terror, y lo que hizo generalmente Terence Fisher y la Hammer en sí fue trasladar esos clásicos, ese cine de monstruos clásico de la Universal, a los tiempos modernos, traerlos pues a una época más moderna en la cual ya las películas ya eran en color, ya tenían un enfoque diferente. De hecho, que según el maestro y genio John Carpenter, la primera película del denominado terror moderno, lo que sería la película que sería el comienzo de lo que llamaríamos el terror moderno, fue La maldición de Frankenstein de Terence Fisher. O sea, siempre se ha dicho que el cine de terror moderno comenzó con La noche de los muertos vivientes de George Romero. En realidad la Hammer empezó antes, simplemente Romero le dio una vuelta de tuerca más, un enfoque diferente, digamos que tocó otro peldaño que hizo que ese cine de terror a partir de La noche de los muertos vivientes hasta ahora pues se le denominara cine de terror moderno, y lo que es antes de La noche de los muertos vivientes se le denomine cine de terror clásico. Sin embargo, la Hammer empezó antes con esto, y la película que lo empezó todo fue La maldición de Frankenstein de Terence Fisher. Luego ya llegó su versión de Drácula, que aquí en España se tituló El horror de Drácula, La momia, etcétera, etcétera. ¿Por qué comenzó ese cine de terror moderno con las películas de la Hammer, con estas películas de la Hammer? Pues bien, porque incorporaron el color a las películas. El metraje ya era más largo, ya no eran esas películas cortitas. Las películas de la Universal tenían una hora y poquito, ya eran películas ya de más larga duración, ya eran películas de 1 hora y media, algunas un poco menos, algunas un poco más, pero eran películas ya más largas. Incorporaron el sexo, el erotismo, incorporaron la violencia, la sangre en las películas. Todo eso lo incorporó la Hammer, que en el cine de terror de la Universal no estaba, pues ya lo incorporó la Hammer con La maldición de Frankenstein, El horror de Drácula, La momia. Todas esas películas ya incorporaron estos elementos. También incorporaron los elementos de centrarse más que en los monstruos, como era habitual en las películas de terror de la Universal. Se centraban más en los personajes, en los demás personajes. Por ejemplo, en La maldición de Frankenstein, mientras que en el Frankenstein de James Whale, también una obra maestra, ambas son unas obras maestras, tanto la película de James Whale como la película de Terence Fisher, pues en la película de James Whale se centran en el monstruo, en el personaje interpretado por Boris Karloff, mientras que en la versión de Fisher se centran en el personaje interpretado por Frankenstein. O sea, por Peter Cushing, que es el doctor Víctor Frankenstein. Se centran más en ese personaje. También nos mostraban personajes más complejos. Nos mostraban, por ejemplo, lo tenemos claro en la saga que hizo Terence Fisher de Frankenstein. Nos presentaba un personaje que ya si en la de James Whale veíamos a un loco que tiene delirios de grandeza, quiere ser más que Dios, quiere crear vida. Aquí tenemos eso, pero tenemos un matiz más. Tenemos una persona que es un auténtico sociópata, un egocéntrico, solo piensa en sí mismo. Él ya no le importa, digamos, realizar un invento científico, un descubrimiento científico para ayudar a la humanidad. Solo lo hace para demostrar que es más inteligente que todo el mundo, que puede hacerlo, que está por encima de todos, por encima del Dios que la gente adora. Es superior a todo el mundo, tiene una inteligencia superior a todo el mundo, y él quiere demostrarlo, quiere demostrárselo a sí mismo, demostrarlo al mundo, y no va a parar, hará lo que sea para demostrarlo, hará lo que sea para realizarlo, y es como un juego para él, un poco lo que luego heredó el Dr. Herbert West de Reanimator. Termino de hacer un experimento, pues paso a otro, este ya me da igual, no me importa si ha salido mejor, si ha salido, o sea, quiere que salga bien, pero no le importa si eso va a ayudar a la humanidad, si no va a ayudarla. Pasa de un experimento a otro y solamente le importa las ansias de crear, de descubrir, pero no para ayudar, sino para él sentirse por encima de todos. Y le da igual tener que matar, le da igual tener que hacer lo que sea. No tiene sentimientos hacia nadie. Solamente quiere llevar a cabo el experimento que se le haya ocurrido en esos momentos para él demostrar tanto al mundo como a sí mismo que puede hacerlo, que está por encima de todo el mundo y tiene un ego que
vamos, que está por encima de las nubes, el ego que tiene. Entonces, las películas de la Hammer potenciaban más a los personajes, más que a los monstruos. Los monstruos quedaban en realidad en un segundo plano, pero potenciaban más a los personajes. Entonces, a los personajes humanos me refiero. Entonces todo esto fue lo que ya se empezaría a denominar cine de terror moderno. También en la planificación en cuanto a dirección era diferente a las películas de terror en blanco y negro que hacía la Universal, exceptuando por ejemplo ya lo que se realizaría en realidad a partir del Frankenstein de James Whale, lo que es la manera de dirigir. Pues ya sería una manera de dirigir que luego perduraría. De hecho, que Terence Fisher tiene algunos elementos parecidos a James Whale. Es un estilo muy elegante, movimientos de cámara bastante lentos, los travelings lentos que realiza para enfocar, por ejemplo, las estancias de un castillo o de una mansión. En fin, pero todo lo demás, como digo, personajes más complejos, más largas las películas, con duración más larga, el color, la violencia, la sangre, el sexo, el erotismo, todo eso lo incorporó la Hammer. Entonces digamos que entraría dentro de ese cine de terror moderno, porque a partir de ahí es el cine que hemos heredado hoy día, el que tengamos sangre, tengamos violencia, tengamos en algunas erotismo, tengamos unos personajes más complejos. Todo eso llegó a partir de la Hammer. ¿Qué hizo después George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes? Pues introducir una crítica social. Es decir, si ya también en las películas de la Hammer teníamos una crítica social, era casi siempre enfocada un poco, tanto una crítica a la religión, como podría ser una crítica hacia la aristocracia de Inglaterra. Por ejemplo, pues de la aristocracia que había en Inglaterra, pues en la Edad Media o en el siglo XVIII. Podíamos enfocarlo un poco a esa doble cara, esa doble moral que siempre ha habido dentro de la gente importante, dentro de la gente de dinero, de la gente de la alta sociedad inglesa. Era un poco también una crítica, esa doble moral que tenían los religiosos, esa doble moral que tenía la gente de la alta aristocracia. Entonces solía tener algunas películas esa crítica, como digo, sobre todo a la religión o a la alta sociedad inglesa, sea de la época que sea. Eso, por ejemplo, lo enfocó bastante bien, sobre todo esas críticas a la religión en varias películas de Freddy Francis. Pero al final, pues la Hammer empezó a hacer películas de terror gótico, películas en las que teníamos castillos, películas ambientadas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, películas que teníamos cementerios, teníamos niebla, lo que se le denominó el cine gótico. El gótico inglés. También, por ejemplo, Mario Bava o Ricardo Freda tendrían la variedad italiana, el denominado gótico italiano. Entonces se fue repitiendo esa fórmula. Durante los años 60, que fue la mejor época de la Hammer, se fue repitiendo. Y al final, lo que nos trajo George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes fue que 4 chavales podrían realizar una película sin necesidad de estar en ninguna productora. Con muy poquito dinero, podíamos tener la temática que quisieras, podías darle a la imaginación, no hacía falta ya tener castillos, no hacía falta tener cementerios con niebla, no hacía falta estar ambientada en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en la Edad Media, no hacía falta. Podías tener en una película de terror la temática que quisieras. De hecho, que creó unos personajes que antiguamente estaban ligados a la mitología del vudú, pues creó unos personajes totalmente nuevos, lo que son los muertos vivientes. Los zombies que creó Romero son los que han permanecido hoy día en el cine, y no los de la mitología del vudú que ya habíamos visto en películas como La Legión de los Hombres Sin Alma o Yo anduve con un zombie de Jacques Tourneur. Entonces hizo ese cambio, es decir, puedes hacer las películas que tú quieras, no hace falta tener hombres lobo, no hace falta tener vampiros, no hace falta tener mansiones, no hace falta tener nada. Puedes enfocarlo como quieras, de ahí que salieran después La Matanza de Texas, de ahí que salieran después La Noche de Halloween, de ahí que salieran después infinidad de películas. Entonces le dio ese enfoque que la Hammer se estaba repitiendo en cuanto al terror gótico, aparte de crear una crítica social mucho más amplia. La crítica social que tiene el racismo en La Noche de los Muertos Vivientes, que luego continuó en la película de zombie con esa crítica al consumismo. Luego una crítica social muy fuerte a Estados Unidos también lo tiene la película La Matanza de Texas de Tobe Hooper. La Noche de Halloween, aunque muchos no lo crean, también tiene una crítica social bastante pronunciada, igual que todo el cine que hubo, bueno, no todo el cine, pero la mayoría que hubo en los años 70,
parte de los años 80, o directores como el propio Romero, John Carpenter, Tobe Hooper o Wes Craven se enfocaron mucho en una crítica social dentro de las películas de terror. Entonces eso fue lo que se denominó ese cine de terror moderno a partir de La Noche de los Muertos Vivientes del año 68, de George Romero. Pero antes de eso ya el cine de terror ya estaba tomando una modernidad y unas pautas que seguirían luego en el cine hasta hoy día. Y eso lo hizo Terence Fisher con La Maldición de Frankenstein. Y ya me he tirado 10 minutos antes de hablar de la película que tengo que hablar, que es otra de las maravillosas películas de Terence Fisher, que es La Maldición del Hombre Lobo. Bueno, como digo, la Hammer y generalmente, o sobre todo, Terence Fisher trajo el cine de terror de monstruos a los tiempos modernos de aquella época, de los años 60, finales de los 50, en La Maldición de Frankenstein es del 57, durante los años 60, pues los trasladó son monstruos a los tiempos modernos y le dio su enfoque, su enfoque particular. Lo había hecho con El monstruo de Frankenstein, que fue la primera película que hizo, lo había hecho con Drácula, lo había hecho con La momia y le tocaba ahora el turno al Hombre Lobo. Bueno, pues esta vez tenemos una película que yo hace poco hice un vídeo sobre el Hombre Lobo, la película de la Universal interpretada por Lon Chaney Jr., que yo dije que me gustaba más que esta. No es así, en realidad hay veces que digo algo y luego tengo que comerme mis palabras, porque en realidad no es así. O sea, El Hombre Lobo, la película de la Universal, es una película, pues como todas las de la Universal, es una película cortita, es una película ligera, es una película que pasa enseguida, está muy distraída, tiene una ambientación muy buena. Y lo que sí es verdad es que está más enfocada al terror que esta. Esta está, es una película de terror, pero tiene mucho drama. Es una película mucho más dramática. Ya de por sí el personaje del Hombre Lobo es un personaje muy dramático, pero esta película tiene un drama mucho más pronunciado que la película de la Universal. Entonces, pues yo, en mi mente, pues es como que la otra la recordaba siempre pues más de terror, una película muy distraída, con muy buena ambientación, pero si te pones a pensar, en realidad, esta película es mejor película, es de hecho bastante mejor película, porque es una película mucho más compleja, mucho más completa, y tiene bastante más calidad. Lo primero es la dirección de Terence Fisher, es espectacular. Como todas las películas que ha hecho, esta película la dirección es de 10. Las actuaciones también son excelentes. Aquí el personaje del Hombre Lobo lo hace el actor Oliver Reed, que esta sería su primera película como actor principal. Anteriormente había hecho alguna de secundario. Es increíble la interpretación que hace de Hombre Lobo. Es una película que, como digo, la dirección es excelente, las interpretaciones son excelentes, pero la historia tiene unos matices, tiene una profundidad muy superior a la del Hombre Lobo de los años 40, y es más, yo diría que es la película más profunda y con mayor calidad en cuanto a guión y en cuanto a historia de todas las películas que se han hecho del personaje del Hombre Lobo o de hombres lobo en general. Entonces, como película superior a la película de la Universal. Gustarme, pues prácticamente podríamos decir que me gustan igual, porque bueno, la otra, como digo, es un clásico. Gracias a esa película tenemos películas de hombres lobo, ya que anteriormente se había hecho la película del Hombre Lobo de Londres, también se tituló El Lobo Humano, que no tuvo mucho éxito hasta que no llegó la película de Lon Chaney Jr., que ya triunfó un montón, ya tuvo un grandísimo éxito. Pues si no hubiera sido por esa película no tendríamos más películas de hombres lobo. Digamos que asentó a ese personaje dentro del cine de terror. Y es una película que a mí me encanta, me parece todo un clásico y una película de culto. Pero como película, esta es mejor película. Gustarme, personalmente, como digo, a nivel subjetivo, me gustan igual. Porque todo lo que tiene aquella de entretenida, todo lo que tiene aquella de ambientación, pues esta lo tiene en historia, esta lo tiene en interpretaciones, lo tiene a nivel técnico. Entonces, me gustan igual. Pero objetivamente he de reconocer que La Maldición del Hombre Lobo es superior. Y en cuanto a profundidad, en cuanto a argumento, en cuanto a historia, en cuanto a interpretaciones, en cuanto a matices en todos los personajes, esta película es la mejor película en ese aspecto de hombres lobo que se ha hecho. O sea, superior también, incluso, y me digo, Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres, que como he comentado infinidad de veces son mis películas de hombres lobo favoritas.
Pero es lo mismo, o sea, si tú lo pones en una balanza, aquellas son mejores en cuanto a efectos especiales, en cuanto a nivel técnico, tienen una mayor producción, sobre todo Un hombre lobo americano en Londres, tienen mucho más presupuesto que esta película, entonces en eso son superiores. Pero esta argumentalmente, a nivel interpretativo, a nivel, como digo, de un personaje de un hombre lobo con una gran cantidad de matices, con una historia realmente profunda, esta pues es superior a las otras. Entonces, como películas, pues serían igual de buenas todas. Yo personalmente también es que les tengo más cariño a Aullidos, a Un hombre lobo americano en Londres, porque son películas que las vi de niños. Me encantan, tengo absoluta devoción por ambas películas. Yo me quedé fascinado con la transformación de Un hombre lobo americano en Londres. Eso fue algo asombroso. Es que es la mejor transformación de hombres lobo de la historia, Estamos hablando de una película del año 81, pero es que es la mejor película de hombres lobo que se ha hecho en la historia. La mejor. O sea, transformación, perdón. Entonces, yo son películas y Aullidos, esa ambientación, esa atmósfera, la historia. Aullidos me fascina también. Entonces, yo les tengo más cariño porque las vi de niños. Pero como película, pues son igual de buenas. Y he de reconocer, como digo, gustarme, pues más o menos me gustarían igual, aunque yo pondría por encima, me gusta un poco más, he de reconocer, pondría por encima, en cuanto a personalmente, a tanto Aullidos como Un hombre lobo americano, ¿no?, en Londres. Pero es algo subjetivo, es decir, subjetivamente, pues yo les tengo más cariño porque las vi de niño, y son películas pues que las llevo ahí en el corazón. Objetivamente, pues son igual de buenas. Y prácticamente es que me gustan por igual, porque es que son diferentes. O sea, no es lo mismo. De Un hombre lobo americano en Londres, son Aullidos, tenemos películas pues más de transformaciones, películas más de terror. Son películas más de terror. Mientras que esto es un drama terrorífico. Esta película tiene mucho drama, pero tiene unas interpretaciones, tiene unos personajes con unos matices, sobre todo el personaje del hombre lobo, digamos que es el personaje más atormentado de todos los hombres lobo que han habido en la historia del cine. Y esto hace esta película grande. Entonces también son diferentes, incluso siendo películas de la misma temática de hombres lobo, no se puede comparar ni a Un hombre lobo americano en Londres, ni a Aullidos, ni siquiera al hombre lobo que hizo la Universal. Entonces, esta película también es una película excelente, fascinante y una obra maestra del cine de terror. Es una obra maestra, como en realidad la mayoría de películas que hizo Terence Fisher. Tanto El horror de Drácula, tanto La momia, tanto La maldición de Frankenstein. Y aquí tenemos otra de las grandes obras maestras, una auténtica joya. Entonces, ahora pues voy a comentar ya la película, porque me pongo ahí, es que cuando hablo de estas joyas, pues me emociono y empieza ahí. Yo la pondría, es que es eso, y fíjate, estoy pensando que no la llegué a poner en el top 10 de películas de hombres lobo. Y no sé por qué ahora, estoy pensando. No la llegué a poner en el top 10. No sé, la tenía yo... No sé por qué fue, pero debería haber estado en este top 10. Si tuviera que escoger, yo metería Un hombre lobo de Robert Wagner. George Wagner, el de la película de la Universal, porque fue la que lo comenzó todo. Gracias a esta película tenemos hoy día hombres lobo en el cine. Aparte de que es una película cojonuda, una película con una muy buena ambientación, una película muy distraída, una película también fascinante, que creó al personaje de Lawrence Talbot, un personaje totalmente mítico dentro del cine de terror. Pondría, por supuesto, Aullido, por supuesto, Un hombre lobo americano en Londres, porque ya le dieron ese paso a ese cine de terror moderno. Mejoran los efectos especiales, ya como un acercamiento a los tiempos modernos, a la mitología y a ese personaje del hombre lobo, ya un acercamiento a los tiempos modernos. Fue el paso, igual que Noche de Miedo fue en el cine de vampiros, Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres lo fue para el cine de hombres lobo. O películas como Miedo Azul, que también me encanta y le tengo un gran cariño. Pero por supuesto también tendría que estar, si tuviera que decir películas clave dentro del cine de hombres lobo, por supuesto La maldición del hombre lobo, porque es la película que mejor explora al personaje del hombre lobo. La que mejor lo explora es esta película, la que más matices le da al personaje. Aquí tenemos la historia se centra en España. Es curioso porque la historia está centrada en España. Esta película tenía aún más presupuesto, sin llegar a ser una superproducción, tenía más presupuesto que las anteriores de Terence Fisher. Digamos que La maldición de Frankenstein o El horror de Drácula
eran películas de muy poquito presupuesto, ya tuvo más presupuesto para La momia y con La maldición del hombre lobo tuvo algo más de presupuesto, por lo tanto pues se nota en cuanto hay más extras, hay más actores en la película, los decorados son más amplios, el nivel técnico pues se nota que es superior al de películas anteriores. Pues esta película tenemos al principio de la película vemos un vagabundo que se acerca a un pequeño pueblo y ve que pues en el pueblo pues está todo cerrado, las tiendas están cerradas, todo está cerrado y preguntan un bar porque hay gente que está en el bar y entonces le dicen que todo está cerrado porque el monarca de allí era un monarca o un duque, creo, bueno, en fin, vamos a decir un monarca, el monarca de allí, pues es su cumpleaños, está de fiesta, y entonces pues todo el pueblo pues tiene que estar cerrado, como en plan de estamos celebrándolo en nuestro castillo, y todo el pueblo pues tiene como que celebrarlo con nosotros, tiene que estar todo cerrado, como si fuera una fiesta del pueblo. Entonces, claro, el mendigo va pidiendo dinero y la gente de allí le dice, bueno, aquí no tenemos dinero porque todo se lo lleva este monarca, este duque o lo que sea, todo se lo lleva él. Entonces, si quieres el dinero nuestro, pues ves y pídeselo a él porque es el que lo tiene. Nosotros no tenemos nada porque todo se lo ha llevado él. También tenemos ahí esa crítica soterrada a la explotación que hacían siempre los grandes aristócratas, los reyes o la gente de la alta aristocracia, duques, monarcas, condes, etcétera, etcétera, sobre la gente del pueblo, explotándolos al máximo y haciéndolos que sean más pobres de lo que realmente son, quitándoles el dinero para ellos enriquecerse mucho más. Esto también lo podríamos tener hoy día en infinidad de países, en los gobiernos de infinidad de países, por no decir el propio nuestro. O sea, te avasallan a impuestos, el hombre de a pie no llega a avanzar nunca llega a prosperar, mientras que el gobierno, pues eso, te hincha impuestos, ellos tienen grandes salarios, ellos se enriquecen mientras tú te empobreces. O no sales de esa pobreza o medio pobreza. Pero bueno, esto se definía mucho más, se veía mucho más antes, en lo que es la Edad Media. Esta película creo que está ambientada en el siglo XVII, si no recuerdo mal, lo tenía por ahí anotado. No, en el siglo XVIII, está ambientada en el siglo XVIII. Esto se acusaba más, se notaba más, por ejemplo, pues eso, en la Edad Media, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero aún hoy día se sigue realizando y en muchos países pues sigue siendo tan descarado como en esta época. En fin, el caso es que el vagabundo se va al castillo a pedir una limosna y el duque el monarca lo hace entrar para reírse de él. También es un poco. También tenían las películas de la Hammer cierta crítica social, que como digo, sería un poco más extensa a partir de que George Romero hiciera La Noche de los Muertos Vivientes, pero también tenían esa crítica social en muchas de sus películas. El tipo entra al castillo para reírse de él, para guasearse de él. Aquí tenemos también eso, la crítica de que encima de que te roban dinero, ellos se creen superiores. Ese tipo, ese monarca o duque o lo que sea, se cree superior al pueblo, se cree superior a la gente de a pie. Él está por encima, es más rico, tiene una posición social mucho más alta y entonces era la diferencia de posiciones sociales. Esto también, aunque no se crea, hoy día no se distingue tanto, pero también está la posición social. Yo estoy aquí y vosotros, la gente de a pie, estáis aquí. Yo puedo pisarte, yo puedo reírme de ti, yo puedo jugar contigo como si fueras, pues, como si fueras no sé, iba a decir un perro, pero es que vamos, como si fueras lo peor. Me puedo reír de ti como un juguete, como si fueras un juguete. Y eso es lo que hace con él. Empieza a reírse de él. ¿Quieres comida? Pues baila. ¿Quieres beber? Pues haz esto. ¿Qué pasa? Que a la mujer que tiene pues le da pena y dice, sí, pues vale, si te da pena te lo regalo. Te lo regalo. Hala, pues ahora va a ser tu mascota. Por eso he dicho antes, fíjate, he dicho lo del perro por algo. Ahora va a ser tu mascota, va a ser como si fuera tu perro. Lo encierran en los calabozos y se supone que tienen que darle de comer porque es la mascota, un ser humano, fijaos, como mascota de otro ser humano. O sea, ¿dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto un ser humano tener como mascota a otro ser humano? Tratarlo como si fuera una bestia. Es que ni siquiera a un animal se le debe tratar así, porque los animales son seres vivos y debemos de cuidarlos y debemos de tratarlos bien. Pues este tipo, incluso un ser humano, lo trata de esa manera. Lo trata de esa manera. ¿Cómo no trataría, por ejemplo, a un animal? O incluso a lo mejor puede que a un animal lo tratara mejor. Pero es ese despotismo, esa diferencia de clases que abusaban la clase alta de la clase baja.
de la clase pobre, en realidad. Eso de clase baja no se debería ni decir, es de la clase pobre. Entonces, ¿qué te hace superior? El que tengas más dinero, que tengas una posición social más elevada, ¿eso te hace superior al pueblo? ¿Te hace superior? Por eso han habido revoluciones, porque a veces esa gente se merecía que los expulsaran de sus reinados, porque han robado lo que no está escrito, han dejado al pueblo una miseria y luego encima a veces los han aplastado, los han humillado y han hecho con ellos lo que han querido. Y esto hacen con el vagabundo. El vagabundo, pasan los años, hay un tipo que es el encargado de darle de comer. Ese tipo pues baja con su hija, que su hija es muda, y pues le enseña pues el oficio, como diciendo, cuando yo me jubile, pues tu puesto va a ser el de venir aquí y darle de comer a las mazmorras y darle de comer a esta persona. ¿Qué pasa? Que la hija se hace mayor y uno de los días, este tipo, que la mujer ya se había ido, se había separado de él porque no soportan a este monarca, el tipo es un déspota, pues se encapricha de esta chica muda, porque ya se hace adolescente, y intenta acostarse con ella. ¿Qué pasa? Que ella no quiere, se revela y dice, pues encerrarla hasta que cambie de opinión. Y la encierran en las mazmorras junto con este vagabundo, que habían pasado años y se había convertido ya, lleno de barba, se le había salido pelo hasta por los brazos, había asalvajado, o sea, tanto tiempo encerrado, tanto tiempo sin el contacto humano, sin hablar con nadie, lo había convertido como en un salvaje, como en una fiera. ¿Qué pasa? Que el tipo ya se comporta como una fiera y ve a una mujer y el instinto le hace, pues, violarla porque el tipo es ya como un salvaje. Es un salvaje, entonces ve a una mujer y es el instinto animal y se tira a ella y la viola. O sea, no es que el tipo sea mala persona, porque el tipo, si hubiera razonado, no lo hubiera hecho, pero ya el tipo ya no razonaba, solamente se guiaba por los instintos animales, después de tantos años ahí encerrado, sin contacto humano ninguno. Había perdido la humanidad para volver a retomar esos instintos primarios, alimentación, reproducción, etcétera. Entonces la viola, el tipo al violarla, pues muere, se ve que le da como un infarto, el tipo tiene... está débil, el tipo lleva ahí encerrado un montón de tiempo, capaz que está enfermo, ya es mayor, el caso es que muere. La chica logra huir del castillo, asesina a este monarca y logra huir del castillo y queda desmayada en el bosque. A lo cual... ¡Qué susto! Me están llamando. Voy a parar el vídeo. Bueno, perdona la intromisión, que había tenido una llamada. He tenido que parar el vídeo. No sé cómo ha salido esto. En fin, bueno, pues la encuentra un tipo en el bosque desmayada y la recoge. La lleva a su casa y resulta que está embarazada, había quedado embarazada de ese vagabundo. La cuestión es que pues la cuidan, ella tiene al hijo, tiene un niño, pero el tipo que la recoge es un tipo también de la alta aristocracia, pero es una buena persona, es un tipo que es amable, es una buena persona, y entonces se preocupa de ella y cuando nace el niño lo cría como si fuera hijo suyo. ¿Qué pasa? Que tiene una criada que ella cree mucho en las leyendas que hay por la zona, entonces dice, ojalá no tenga el hijo en Nochebuena, pues se acercaba la Nochebuena, porque si tiene el niño en Nochebuena y lo ha tenido, es una persona de una personalidad débil, o sea, si tú eres una persona ese ha nacido, ¿cómo era? Si ha nacido del fruto de dos personas de personalidades débiles, de personalidades atormentadas que han sufrido mucho y encima nace en Nochebuena, ese niño puede ser el vehículo para que un espíritu maligno se meta dentro de él y lo posea, ya que también será una persona digamos, de espíritu débil. Es como si en Nochebuena los demonios o los seres malvados estuvieran campando y cuando nace un niño pueden meterse en el interior de ese niño y algún día llegar a poseerlo. Pero si ese niño es de voluntad fuerte, no podrán poseerlo. Pero si es de voluntad débil, por eso dicen, si sus padres son, tanto el padre como la madre, de voluntad débil, y ha nacido en un acto pues de violencia, en un acto de tormento por parte de ambos progenitores, pues ese niño también será de voluntad débil y ese espíritu podrá corromper su alma y apoderarse de él. Entonces esto es lo que sucede. Por supuesto, nace Nochebuena, el niño se va haciendo mayor y es el actor, cuando se hace mayor, es el actor Oliver Reed, que hace de este personaje que se llama León. Me puse aquí el apellido, era León Corledo. La cuestión es que ya desde niño empiezan a sucederle cosas extrañas. Ya desde niño empieza pues a tener como temblores por la noche, a tener sudores,
hay una especie como de lobo que está matando a las ovejas, y entonces el alcalde del pueblo contrata un cazador para que ahuyente a ese lobo. ¿Qué pasa? Que el cazador una noche dispara al supuesto lobo, no lo ve bien, le dispara, y ¿qué pasa? Que el chaval a la mañana siguiente está herido. Entonces ya empieza a descubrir este hombre con la mujer que vive con él, que es como su criada, creo que no es esposa, no recuerdo, para mí que era criada, creo que no llega a ser, que no era esposa de él. La cuestión es que descubren que ya son indicios, el niño sueña de que ha salido por la noche, sueña que ha estado por el prado, por el bosque, y al día siguiente despierta sudando y encima despierta herido cuando descubren de que el cazador ha disparado supuestamente a una cría de lobo, porque dice, yo he disparado a una cría de lobo, y también encuentran dentro de la pierna, creo que le dan la pierna, el perdigón justo del cazador. Entonces ya dicen, ya está, el niño tiene algo que por la noche le hace salir sin que nos demos cuenta y vagar por los bosques como un salvaje en busca de presas, como si fuera un lobo. Y este cazador la ha disparado pensando que era un lobo. Entonces hay un cura que hablan con él y le dice, pues bueno, pues esto es lo que pasa con vuestro hijo, este espíritu se ha apoderado de él, por eso mismo, porque él nació en Nochebuena, justo cuando estos demonios están campando, se metió dentro de él, nació fruto de dos personas de personalidad débil, tanto su madre muda como, la madre murió al nacer, no lo he dicho antes, la mujer, tanto la madre muda como el vagabundo, que ya se convirtió en un salvaje, nació de un acto de violencia, nació de dos personas atormentadas, tanto el vagabundo por la esclavitud que ha tenido, como esa chica muda, pues por su problema de no poder hablar, por el tener que tener ese trabajo medio como de esclava, por decirlo de alguna manera, bajo las órdenes de ese monarca que incluso intentó violarla, la violación que sufrió. Entonces todo eso hace que el espíritu de él sea débil, ha nacido de dos personas de espíritu débil, y ese demonio pueda llegar a poseerlo, pueda llegar a corromperlo. Para que no lo corrompa necesita el amor de dos personas, el amor que le dan estos padres adoptivos, por decirlo de alguna manera, que él ya los tiene como si fueran sus padres. De hecho, que de pequeño le llama tío a este hombre y de mayor ya le llama padre, porque ya para él es como si fuera un padre. Cuando el amor que sienten hacia él hacen que ese niño poco a poco, pues ese espíritu maligno ya no le posea. Entonces ya es un chaval normal, se hace mayor, es como digo, el actor Oliver Reed, y se va a un pueblo más cercano, o una pequeña ciudad, a trabajar, trabaja en una bodega y se enamora de la hija del dueño de la bodega, que por supuesto el padre, pues lo mismo, quiere casarlo con un tipo rico, las diferencias sociales. No quiero que te cases con un pobre don, quiero que te cases con una persona rica, una persona de la alta aristocracia, pero ella está enamorada de él y él está enamorado de ella. Entonces, mientras tenga amor en su vida, ha tenido el amor de sus padres, y ahora tiene el amor de esta chica, entonces su espíritu está por encima del espíritu de la bestia, de ese espíritu demoníaco, del espíritu del lobo que dicen. Está por encima, no puede poseerlo porque el amor está haciendo que su espíritu sea fuerte. ¿Qué pasa? Que todo aquello que lo corrompa, cualquier cosa externa que lo corrompa, va a hacer que el espíritu maligno sea fuerte, que su espíritu se debilite y el espíritu maligno sea fuerte y lo posea y se apodere de él. ¿Qué sucede? Que una noche, por culpa del amigo, le dice, venga, vámonos por ahí a tomarnos unas copas, a salir a bailar. Él no quiere, pero al final lo convence y se lo lleva a lo que él creía que iba a ir a ver un espectáculo, pues se lo lleva a un burdel, que se pone a beber. Hay unas prostitutas que se ponen a intentar convencerlo, se sube con una prostituta ya que va borracho a la habitación. ¿Qué pasa? Que todo eso son perversiones, todo eso es algo que está alimentando ese espíritu maligno, que se está apoderando, su espíritu ya se va debilitando, ya se ha hecho débil, se ha dejado convencer por el amigo, se ha dejado convencer por una prostituta, ha bebido alcohol, todo eso lo ha pervertido y el espíritu ya maligno ya se apodera de él y se convierte en hombre lobo. Entonces ya ahí no hay marcha atrás. Solo el amor de esa mujer, solo el amor de sus padres adoptivos pueden hacer que su espíritu vuelva a la normalidad, pero ya es demasiado tarde, ya se ha convertido, el espíritu maligno se ha apoderado de él, ya se ha convertido en un hombre lobo. Entonces ahora lo único que queda es destruirlo. ¿Cómo se destruye un hombre lobo? Con una bala de plata, pero siempre disparada por la persona que lo ame. Por lo tanto, tiene que ser disparada o bien por su amada o bien por el hombre que lo ha criado como un hijo, su padre adoptivo.
La película, como digo, es la película que más matices tiene el personaje. Y es el más atormentado, porque aquí no le ha mordido ningún hombre lobo. O sea, él ha nacido así. ¿Qué culpa tiene él de haber nacido en esas circunstancias? ¿Qué culpa tiene que su madre la hayan violado? Que su madre haya muerto al dar a luz, que su padre haya sido un pobre vagabundo que ha estado años como un salvaje en unas catacumbas. ¿Qué culpa tiene él de eso? Él ha nacido ya con esa maldición. Ni siquiera es que le haya mordido un hombre lobo y dices, qué mala suerte. No, él ha nacido así. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene de eso? Es una persona, entonces es el personaje más atormentado. Incluso el amor que siente, porque ya no es una maldición que te ha mordido y me voy a transformar sí o sí. El amor puede salvarlo, puede hacerlo humano. Pero siempre en la vida hay veces que hay cosas que nos corrompen, hay cosas que malas amistades, gente que intenta llevarte por el mal camino, y eres una persona simplemente de espíritu débil, te dejas llevar, no eres mala persona, eres un buenazo, y por ser un buenazo te has ido por el mal camino, y por ser un buenazo te has convertido en un hombre lobo al final. O sea, es el personaje más atormentado y es la película que más matices tiene, porque aquí el amor podía haberlo salvado y por culpa de haber sido tan bueno, al final el lado malo lo ha pervertido, el lado malo se lo ha llevado. Hay veces que ser tan bueno hace que el mal se aproveche de ti y te agarre. En fin, pues como digo, es la película que más profundidad tiene el personaje. Es la película en la que mejor interpretado está ese personaje de hombre lobo, ese personaje atormentado, ese personaje enamorado, ese personaje que quiere morir para no hacer daño a sus seres queridos. Que al final, bueno, ya no voy a comentar cómo ha acabado. Esto prácticamente ha sido toda la película. Spoilers. Pero es la película que más matices tiene. Entonces es una película que tenemos que está magistralmente filmada, unas interpretaciones excelentes, la historia es excelente. Tenemos al personaje de hombre lobo con más matices, con más atormentado, con una mejor interpretación de todos los que se han hecho, y es una obra cumbre y una obra magistral dentro del cine de hombres lobo. Como digo, el tono es más dramático durante toda la película. Tiene muchos tramos en los que es más un drama que una película de terror, siempre conservando ese tono de cine de terror. Pero es una película que tiene un toque de drama muy fuerte. Entonces, está para mí al mismo nivel. Aunque yo diga, pues personalmente les tengo más cariño, me guste más porque se enfoquen más al cine de terror. Aullidos, un hombre lobo americano en Londres, esta película es igual de buena, y en ciertos aspectos, como es el aspecto de historia, el aspecto de interpretación, el aspecto de profundidad, de matices, incluso de crítica social, esta película es superior a las otras, por lo tanto está al mismo nivel que las otras, y es una gran obra maestra del cine de terror, como todo lo que ha hecho Terence Fisher. Y bueno, esta es la crítica de la película. Aquí tenemos... solamente aparece el hombre lobo al final de la película. Es que es algo secundario, pero es que no se puede comparar con otras películas de hombres lobo, porque en realidad poco tiene que ver con otras películas de hombres lobo. No vemos al hombre lobo en toda la película, salvo al final. Y aquí el hombre lobo es un hombre lobo de color blanco, parece un hombre lobo albino. Es un hombre lobo diferente. Todo lo que hacían las películas de la Hammer eran hacer criaturas, monstruos de manera diferente a las de la Universal. Querían un poco separarse en cuanto a la realización, la caracterización de esos personajes. Entonces aquí tenemos un hombre lobo pues, con todo el pelo blanco, que solo aparece al final de la película. Por eso no es una película que se centre en el hombre lobo, no es una película que se centre en los efectos especiales. Es una película que tenemos una historia excepcional, unas actuaciones excepcionales, una ambientación excepcional y una dirección fantástica y magnífica de Terence Fisher. Entonces, al nivel, comparándolas con otras películas, esta es una película de hombres lobo cumbre, y me arrepiento de no haberla metido en el top 10, que no la metí, creo, ahora que estoy pensando, es que no lo sé ya, pero creo que no, creo que he metido otras. Bueno, me arrepiento, si no ha sido así, me arrepiento de no haberla metido en el top 10, porque es una película que tiene que estar ahí como las mejores películas de hombres lobo de la historia. Entonces, serían, si me dijeran, mejores películas de hombres lobo de la historia, pues pondríamos Un hombre lobo, de Josh Wagner, de la Universal, porque fue la que lo comenzó todo. Gracias a esta película tenemos hoy día películas de hombres lobo. Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres, porque le dieron ese traspaso al cine de terror moderno, a esa mejora en efectos especiales, le dieron el paso a la modernidad en cuanto a los hombres lobo, centrándose en las transformaciones, centrándose en los efectos especiales. Y La maldición del hombre lobo en cuanto a profundidad de personajes, en cuanto a matices, en cuanto a crearnos una historia más profunda dentro de lo que es la mitología del hombre lobo.
Esta es una película clave dentro del cine de terror y dentro del cine de hombres lobo. Espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.